Ens ompli de goig que el nostre museu, que la Cassoleria, reba aquesta exposició que d'alguna manera el que ve a unir, o així ho interpretem nosaltres, és tradició i avantguarda. Per a nosaltres ja sabeu que el Museu Cassoleria és molt més que un museu etnològic, és un centre de desenvolupament i és un continent cultural. També acull altres propostes i iniciatives culturals, música, llibres, conferències i ara art contemporani. Són 3 obres, són 3 peces de Teresa Cebrián, El valor de les paraules, de Mar Arza, Ves en compte amb allò que desitges, de Xavier Montsalvatge, que precisament Xavier Montsalvatge estarà amb nosaltres, estarà a Potries el proper dia 15 de vesprada per a impartir una conferència de la seva obra i també un taller. És una manera diferent, singular, però possiblement li puguen treure més suc al que és l'exposició, el poder interactuar amb els propis artistes. Ell estarà en aquesta primera fase i a continuació en la següent i en l'última també intentarem que ens acompanyen artistes i creadors de renom. Quan dic de renom, és de renom. És gent que de la mateixa manera que estàs posant ací a Potries o al centre del Carme a València, estàs posant a Madrid, a Barcelona, a Londres, a les millors galeries del món. Desde la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, el año pasado se puso en marcha un proyecto de adquisición de obras de arte con el fin de generar una colección de arte contemporáneo de la Generalitat. Esto tiene 2 objetivos directos. Por una parte, impulsar el sector artístico valenciano, darle soporte, darle visibilidad, y por otra parte generar un patrimonio de futuro. Es decir, cuando pensamos en patrimonio, pensamos en lo que hemos recibido, lo que viene del pasado, lo que de alguna forma hemos heredado. Pero por otra parte, lo que tenemos también que plantear es qué vamos a ser capaces de dejar nosotros para los que vendrán después. Lo cierto es que si hoy no se invierte en arte contemporáneo, en el arte que se está realizando hoy, tampoco en el futuro dispondremos de un patrimonio que tenga reflejo de la sociedad actual y por lo tanto no estaremos siendo capaces de dejar un legado de nuestro tiempo. Esta exposición se pudo ver en su conjunto en el Centre del Carme en los meses anteriores al verano y hoy comienza su itinerancia por la Comunidad Valenciana y lo hemos querido que sea justamente en Potries porque es un municipio que no solamente por el afecto personal y el respeto al trabajo que desde aquí se hace, sino por ese valor que hay y por ese respeto al patrimonio, a la memoria, a la cultura en su conjunto, el trabajo que desde aquí se está haciendo nos parece francamente importante. Por eso, sin lugar a dudas, tiene la destacada calificación de capital cultural valenciana este año, pero eso no es gratis, eso no es porque sí, es porque hay un trabajo, es porque hay un amor, es porque hay una ilusión por la cultura y por lo que representa y por otra forma de estar en el mundo.